importante trabajo, tarea u obra. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Vamos a prestar atención a ciertas palabras que las encontramos allí en Antioquía. Tenemos que ellos adoraban al Señor, ellos ayunaban, ellos oraban, ellos ministraban al Señor y ellos también estaban reunidos como ministerios. Dice que allí había profetas y maestros. Ok. Lo que hice fue destacar ciertas cosas que estaban en curso o en proceso. Ahora te lo voy a poner con esta señal. Podemos hacer nosotros reuniones con estos asuntos, reuniones allí, como si estuviéramos en Antioquía y fuéramos parte de esa iglesia local. Podemos hacer reuniones de adoración y nos damos cuenta por el texto de que sí iban a adorar. Segundo, podemos hacer reuniones en donde hayamos dicho, vengamos en ayuno, y sí fueron en ayuno, y sí iban en ayuno. Número 3, note que estoy repasando exactamente lo mismo, pero ahora le estoy dando un sentido y aplicación en donde estamos involucrados, cada uno de nosotros los que participamos del mismo cuerpo de Cristo. Número 3, podemos reunirnos para ministrar al Señor, Y sí, efectivamente, sí fueron, y sí hubo gente, y sí llegamos para ministrar al Señor, y lo hacemos. Luego, número 4, podemos hacer reuniones en donde estén todos los ministerios. El texto dice que allí había profetas y maestros, y todos los ministerios se reúnen y se presentan y están allí. Noten cómo les enfoqué el punto de qué hacemos cuando nos reunimos, y también que sí tuvimos la asistencia presencialmente y fuimos congregados. El punto crítico es que si convocamos para una reunión y ponemos la palabra misiones, dígale conmigo, misiones, esto toma otro sentido. Noten cómo ahora voy a completar el cuadro. Si nos reunimos y los convoco para adorar aquí, localmente, sí van a venir. Si les pido que vengan en ayuno, sí lo van a hacer y sí van a venir. Si les digo que vamos a reunirnos para orar, sí van a venir. Para ministrar juntos al Señor, también. Si les digo que hagamos una reunión donde estén todos los ministerios y todos los creyentes, todos vamos a venir. Pero cuando les pongo la palabra misiones, yo quiero darme cuenta si la iglesia de hoy, desde atrás hasta adelante, Carlita, Azucena, Marichuy, Licha, hasta el frente, si la iglesia que me está escuchando, si la iglesia de hoy
Entiende esa palabra. Vamos a repasar las palabras. Si los convoco para adorar, ustedes sí entienden. Se imaginan que habrá músicos y habrá cantos y habrá cierta clase de melodías. Si los convoco para ayunar, sí entendemos. Para orar, también. Pensaríamos si se trata de alguna reunión breve o larga. Eso es secundario. Si los convoco para ministrar al Señor, sí entendemos que para derramamiento del Espíritu Santo, o el mover del Espíritu Santo, o déjalo fluir, etc. Si es un asunto de convocatoria para que todos los ministerios estén, allí van a estar. Pero cuando se lanza la palabra misiones a la iglesia, ese es el mensaje hoy para la iglesia, porque está en Hechos 13 y es de una manera tan interesante, es decir, causa el interés de la iglesia de hoy para que nos fijemos cómo obró el Espíritu Santo. Misiones. Y uno dice, misiones, ¿qué diría usted? Mejor no voy. A adorar, ayunar, orar, ministrar juntos y ser un ministerio presente o estar presente, sí voy, pero para misiones no voy. O no soy yo o no es para mí. ¿Qué nos pasa? ¿Qué Biblia estamos leyendo? ¿Qué capítulo nos brincamos? ¿Cuánto contenido de la Escritura ignoramos? ¿Qué es lo que no leemos? Es cuando el Espíritu Santo en Hechos 13 está llevando al cuerpo de Cristo localmente, llamado Iglesia de Antioquía, hacia las misiones, más de todos los ministerios que están allí establecidos, que están en apogeo, que están ya desarrollados, que profetizan, que enseñan, que pastorean, de todas las misiones, de todos los ministerios, y de todos los discípulos creyentes con sus dones y sus capacidades y sus habilidades. Pueden ser músicos, pueden ser líderes. El Espíritu Santo solamente escoge a 2. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde está lo profundo y lo delicado. ¿Crees que cuando es convocada la iglesia para adorar, crees que te tiene que escoger el Espíritu Santo? No. Entiéndete tú mismo. Vas si quieres, otros van si pueden. ¿Crees que para ayunar, y estoy repasando las palabras, espero que las tengan, ¿crees que para ayunar y así reunirte, te tiene que escoger el Espíritu Santo? Tampoco. ¿Crees que para orar te tiene que escoger el Espíritu Santo? No. ¿Crees que para hacer una reunión de líderes y de ministerios te tiene que llamar por tu nombre el Espíritu Santo? No. Pero cuando se trata de salir en misión, de misionero, amadas hermanas y amados hermanos, allí sí el Espíritu Santo dice, esta es la lista de los nombres que yo, el Espíritu Santo, en mi soberanía, pido que sean apartados estos varones de entre ustedes. ¿Cuándo nos habían explicado así esas profundidades de Dios? ¿Cuándo nos habían dicho que la iglesia estaba destinada a esa intimidad con el Espíritu Santo, en ese nivel de entendimiento entre ambas partes? ¿Cuándo habíamos sentido al Espíritu Santo dentro de la iglesia
si lo dibujábamos fuera de las cuatro paredes, nomás la iglesia y los ministerios adentro. Cuando se trata de misiones en Hechos 13, la iglesia tiene un breakthrough, un rompimiento, pero es como de algo cerrado a ser quitado el tapón, a ser destapado, quitada la tapa, la tapadera, y por fin tener una boca abierta o el cántaro ya se puede llenar. Es que aunque Pablo, el hermano Saulo y Bernabé sean profetas y maestros, uno de los dos solamente podrá desarrollar su pleno potencial de su llamado siempre y cuando esté de misionero, no local, no como local. Y ahí hay un perfil muy interesante que la iglesia hoy, no importa que haya más adultos que jóvenes o más mujeres que hombres aquí, la iglesia de hoy tiene que conocer en la Escritura para que se conozca viendo el texto como un espejo para sí mismo de que allí estamos. Por ello la iglesia, y hablo en la autoridad del oficio pastoral sobre mi territorio, cuando comienzo a ver el tipo de eventos que las iglesias programan o personas que quieren traer y hacen una excelente planeación y una organización en conjunto, tengo observaciones al respecto. ¿Cuándo le vamos a permitir al Espíritu Santo hablar de misiones? ¿Ven? Pedimos vacaciones al rancho, pedimos vacaciones para descansar, pedimos esto y lo otro, pero hay una parte en el espíritu que es un terreno que toda la iglesia ha sido llamada a caminar, mas el Espíritu Santo en su soberanía, aquí en Hechos 13, escogió. Cuando ya es un asunto de escoger a alguien, no es porque son pocos, sino que es por qué tiene en mente el Espíritu Santo, qué conoce, o sea, que a la hora de escoger, como cuando vas a la frutería, tú palpas la fruta, el tomate, el aguacate, el melón, la sandía, le haces así. A la hora de él, el Espíritu Santo, en Hechos 13, 2, dice que habló, dio un mensaje claro y fue la voz dada por medio de uno de ellos. Y todos tuvieron el mismo testimonio de esa palabra. Apartadme a fulano y a sutano por nombre Bernabé y a Saulo, porque yo los he llamado. Yo los he llamado para una importante tarea. Vamos a varias versiones de ese verso 2, por favor. Déjenme les digo, fíjense bien, tengo que tirar duro y al grano para que se escuche en todas las iglesias de Puerto Vallarta y sus alianzas. Díganme en qué momento el Espíritu Santo llamó importante un servicio, una reunión. Allí está llamando importante una misión, una salida. Tenemos que lograr alcanzar lo importante. Tenemos que lograr alcanzar, dice, es un trabajo al cual los he llamado. ¿Trabajo es llegar a la iglesia? No, no es trabajo llegar a la iglesia. Trabajo es salir de la iglesia siendo enviado. Y ya no vamos a tolerar que el siguiente año, que cuando esté más viejita, que cuando esté más viejito, hermanos, ¿es ahora o cuándo?
es en estos kilos y en esta edad. Punto. Más claro. Vean, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo, que ahí es obra, al cual los he llamado. Llamamiento, separación, que le corresponde al llamado. Otra versión. Aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Otra versión. Prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido, y no dice para que hagan el próximo domingo un culto especial. ¿Cuándo es especial una reunión nuestra? ¿Cuándo? ¿Vendrían todos? ¿Y estarían desde la alabanza? ¿Y no se irían sino hasta tarde? ¿Ven el punto que hace el Espíritu Santo? Por ello, tienen que oír al Espíritu Santo en la palabra. Y la palabra les da la voz del Espíritu Santo, que es la intención, el rema de la palabra que está diciendo en esta hora, y es relevante. Yo los he elegido para una misión especial. Dos, ¿qué pensaron los demás? ¿Qué tan especial es lo que van a desarrollar? Yo pensé que era especial esta reunión porque estamos todos. ¿Por qué pensamos que esta reunión es especial dado que me tomaron en cuenta? Déjame tomarte en cuenta para salir y no quiero que me des la espalda. Ese es el punto. Llega un punto en que la iglesia debe saber que existe en el Espíritu una obra que es de apoyo al Espíritu Santo, quien es el que envía, y va a tomar de entre nosotros dos cosas: elementos humanos y recursos. Y a ello le llama misión especial. Especial. Yo me asombro cómo las escuelas, así sea las privadas o las públicas, de pronto me doy cuenta, porque aquí hay profesores o alumnos, me van a mandar a Sudamérica en un viaje escolar, me van a mandar a Europa en un viaje escolar. Yo digo, yo sí siento algo, se los confieso, yo sí siento algo. Yo digo, ¿por qué ellos sí pueden y nosotros? ¿Qué estamos pensando? Entonces, esto tiene que tronar, y el obispo Saúl decía, dele hasta que truene. ¿Por qué? Porque en el Espíritu hay tanta intención que te topas con una ruta en la Escritura y tienes que lograr meterte en la palabra, y entonces el Espíritu de Dios ya te lleva, ya te toma. ¿Ven? Por ello es que le damos vuelta a tantas reuniones de adoración, ayuno, oración, ministración, ministerios, o ser anfitriones de invitados externos. Pero ¿cuándo tomamos en cuenta las misiones? O vamos o enviamos, y lo hacemos con dinero. ¿Qué importancia tiene o qué valor tiene el hecho de ser escogido o llamado para las misiones? Bueno, allí vamos a hablar de los dos escogidos, Bernabé y Saulo. Uno de ellos, de los dos llamados y apartados, va a desarrollar el potencial pleno de su llamamiento apostólico allí en las misiones. No se puede tener a Pablo encerrado dando cultos de martes, jueves y domingo en la iglesia. Cuando la iglesia comprende eso, aumenta en su
espiritualidad o su coeficiente espiritual, porque comienza a tener dominio, es decir, desarrolla su potencial. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es el valor de las misiones para estos dos elementos humanos? ¿Qué puede un varón desarrollar? No cuando ayuna. Aquí vengo a hacer las comparaciones en su uso propio de esta enseñanza. No cuando ora, no cuando adora, no cuando ministra en grupo y no cuando es uno de los apóstoles o profetas allí, sino cuando sale en misiones. ¿Qué va a desarrollar un Pablo, un Bernabé cuando sale en misiones? ¿Saben qué van a desarrollar? El carácter. El carácter. Entre ambos van a pasar toda clase de situaciones a nivel humano y a nivel espiritual, que esas situaciones no vienen por medio de predicaciones, ni enseñanzas, ni libritos, ni reuniones. Tienen que salir. ¿Ven? Misiones especiales. La iglesia debe tener un Special Task Force Operations Ministry. Misión, el Ministerio de Operaciones Especiales. Amén. Ser de operaciones especiales no quiere decir que vengas de corbata el domingo, o bien vestido, o bien elegante, o perfumado. Tenemos que crecer en el carácter en el cual Pablo y Bernabé se fusionaron, se fundieron. ¿Por qué? Porque dice, vean esta gloria del verso 4, es algo que hay que experimentar en vida, cuando fueron llevados por el Espíritu. Eso es algo que debemos allí estacionarnos y ver en el contexto histórico antiguo o anterior, cómo el Espíritu Santo hizo viajes o llevó a Felipe, por ejemplo, trasladándole de un lugar a otro. Comenzó el Espíritu Santo a actuar de una manera aislada. ¿Quién vio que se llevó a Felipe, estando Felipe en el desierto? Probablemente ni el eunuco vio, o sí. Pero la iglesia no lo vio. Comenzó el Espíritu Santo a actuar desde muy temprano para que la iglesia supiera lo que es el lenguaje de las misiones. Luego, cuando salía Pedro en sus recorridos a pie de un pueblo a otro y entraba y visitaba en su apostolado a sus ovejas, porque era el apóstol de ellos, en Jope, etc. Pero ahora cuando entramos a Hechos 13, esto es algo de altísimo nivel, y fueron llevados por el Espíritu, Cuando la iglesia comienza a anhelar al Espíritu Santo, la iglesia se pone en disposición o a disposición de la voluntad. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo tiene facultad de autoridad de dirigir y llevar. Ahí está. Y ello o esa facultad es en la iglesia.
Amén. Entonces, la pregunta que tenemos o que tendríamos es, pastor, ¿cuándo me van a elegir a mí? Estamos pensando cuál es nuestro turno. Si no es por rifa o numerito, o de quién sigo tampoco. El Espíritu Santo escogió. Eso de escoger es algo que debemos saber qué es y cómo es y de qué se trata. No todos los días hacemos labores de escoger o de elegir o de tomar y apartar, pero en el Espíritu eso es importante. En el Espíritu eso es importante en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe saber qué cosas son importantes para el Espíritu y hablarlas, enseñarlas, ¿verdad? Por ello se nos hace algo como muy sentido cuando alguien dice, pues yo vengo a esta iglesia pero no siento nada. Y antes, cuando estábamos tiernitos, nos hacíamos los preocupones. Ay, se fueron heridos. Hoy ya no, mire cómo le hago, mire cómo le hago. Hoy ya no, ya estoy más maduro, ya crecí. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que elegir, esa es una facultad de Él. Eso, si no lo hemos visto, tenemos que comprenderlo en la Escritura. Cuando Él elige, a mí me gusta conocer qué está pensando, me gusta por qué, para qué, cómo le hizo. Hay tantos elementos de significado en Hechos 13. Uno de ellos es cuando hace una combinación, este y este. Eso es algo tan tremendo. Él es el que hace las combinaciones. Y lo primero que notamos es que no está pensando en uno solo. Está pensando en tú y alguien más. Esto es algo muy tremendo. En lo personal, yo debo estar listo para cuando Él me diga, para esta misión especial te he escogido a ti y comienza y ahí hay alguien, allí hay alguien. Esta es una realidad. Y sabes, hay que caminar juntos. Por ello, encontramos situaciones delicadas. Por ejemplo, en el verso 13, después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ese allí fue una cosa que este sujeto nombrado aquí, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, ese allí, él lo puso, dijo, aquí va a ser. Allí Juan se apartó de ellos. ¿Quiénes son ellos? Bernabé y Pablo. Y volvió a Jerusalén. ¿Ven hasta dónde? Ellos habían partido de Antioquía. Pero si Juan Marcos estaba pensando más en su mamá, hasta donde estuviera su mamá, mamitis. ¿Ven? El primer viaje misionero de Pablo es muy importante que la iglesia lo conozca. ¿Por qué? Porque dos escogidos, Bernabé, que fue escogido, y el ayudante que se sumó, Juan Marcos, es el caso como si yo le digo a David, David, tú eres Pablo, Cafir es Juan Marcos y Saulito es Bernabé, David, pero ¿sabes qué?
Saulito y Cafir te van a dejar. Uno te va a dejar al principio y otro te va a dejar al final. ¿Dónde dice? En el primer viaje misionero de Pablo. Pero no nos unió el Espíritu. Claro que los unió el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué dices eso? Porque te van a dejar. Te van a dejar. Y bien inocentes nosotros. No vivamos ilusiones. Bernabé te va a dejar, Juan Marcos te va a dejar. Lo que nos importa es cuándo. Uno al principio y otro al final. ¿Saben? En las misiones, el creyente y la creyente tienen un comportamiento diferente. Cuando se les pone su silla al frente y cuando se les pone su lugar de portero, ese es un comportamiento ya habitual, pero en las misiones tienen un comportamiento distinto. Y es cuando son lo que realmente son en relación con su carácter. Hay dos asuntos en relación con el carácter. Número uno, horizontalmente es a nivel humano. El carácter de Pablo era mejor que el carácter de Bernabé y el carácter de Bernabé era mejor que el carácter de su sobrino Juan Marcos. ¿Sabes tú la medida de tu carácter en relación con alguien? No nos interesa. Nos debe interesar. ¿Y qué tal si somos llamados y enviados? ¿Ven esa parte de la vida? ¿Ven? Entonces, el sentido vertical es el carácter en el aspecto espiritual. Y entonces, el primer viaje misionero es muy rico en desarrollo del carácter. ¿Por qué? Porque al andar al lado del gran apóstol Pablo, tú tienes que llevar tu carácter al filo tuyo, tú eres el acompañante. En esas dos vertientes o aspectos, tu carácter en el aspecto humano tienes que tratar a Pablo y en el aspecto espiritual tienes que seguir a Pablo, porque él es el que lleva la visión de qué hacer. Ambos fueron llamados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que un creyente opta por desistir, abandonar, dejar al otro? Es interesante y vamos al punto de la ruptura entre Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 15, verso 36. Tenemos que meter orden y cosas ¿por qué dije cosas? O puntos bíblicos que sean de enseñanza, de fundamento. Por ejemplo, yo ya debo tener cuidado cuando a uno de los míos, de mi equipo, le digo, prepare una misión para este fin de semana, llame a fulano, sutano, y me responde o me responda, voy a orar. ¿Por qué me tiene que responder voy a orar si lo estoy diciendo yo? ¿Ven el carácter? ¿En qué sentido? ¿Por qué uno debe tener carácter? ¿Y para qué se usa el carácter? A eso me refiero. Entonces, y ahí estoy esperando que ore y luego tengo que decirle, ¿qué te dijo Dios? ¿Y qué te dijo el Espíritu Santo? Tengan mucho cuidado con
esas cosas que se escuchan espiritualmente elevadas, pero pertenecen al carácter. Y si vas a tener carácter, más vale que tengas un compañero en el cual tu carácter se afine, se desarrolle. ¿Ves el punto? Algunos días después. Ahora, déjame hacerte antes de leer, en ocasión de que estamos en el mes del Padre, he estado recordando mucho a mi padre y él me decía, ponte en pie de guerra. ¿Usted cree que yo le iba a salir con que voy a orar? Por eso, esa fue mi formación y por eso yo refuto ciertas cosas que cuando ustedes me dicen en privado o en conjunto y digo, es que mi formación, a mí me decían, ponte en pie de guerra. Yo nunca le dije al señor obispo Saúl, voy a orar. Voy a orar. No, nunca le dije eso. Es pie de guerra. Así. ¿Por qué? Porque estuve con un hombre que forja el carácter. Y sabes, nunca lo abandoné. Nunca lo abandoné. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos. ¿Quién le dijo a quién? ¿Qué pensamientos tiene Bernabé? Ay, no, en Antioquía nos habló el Espíritu y estábamos todos los profetas y maestros. Y ahora nomás es una plática callejera en la banqueta de la casa de Pablo. No es culto, no estamos en ayuno. Híjole, mano. ¿Qué le importa a Bernabé eso? ¿Ven la sensibilidad? La sensibilidad se desarrolla en el carácter. Pablo le dijo a Bernabé, ¿en qué modo se quedó Bernabé? Por el texto, en lo sucesivo y en el contexto histórico del primer viaje, es muy importante en qué te quedas pensando. Bernabé se quedó pensando en su sobrino. Pablo se quedó pensando en las iglesias. ¿Y tú en qué estás pensando? Ese es el punto. Volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y allí se podría haber armado una discusión de señoras tipo, ¿y cómo quieres que estén? ¿Qué no te han llegado informantes? De seguro ya has de haber recibido alguna carta. ¿Qué nos importa? Si yo quiero saber cómo están, esa es la dirección, dice Pablo. ¿Ven? El carácter, asuntos de carácter. Ahora les voy a decir algo. Hay quienes sí obedecerían si se les pagara como si fueran empleados. ¿Le está pagando Pablo a Bernabé para que lo obedezca? No. Entonces, ¿dónde quedó la voz del Espíritu Santo hablada en Antioquía? ¿Ves? Entonces, ahora Bernabé quería que los acompañara Juanito, el pobrecito que dejó la obra, se les bajó del barco. Que también era, vamos a subirle, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Hay algo en Pablo, en su carácter. Él se fija cómo trabajamos.
así sea si uno es joven o si uno es mayor que él o si uno es igual de bonachón o gordito o amigo de él. Pero hay algo que Pablo se fija: si yo como ayudante amo la obra, amo la obra. Y esa es la parte interesante. ¿Ven esa parte? Tan grande fue el desacuerdo, tan grande fue el desacuerdo que les temblaba la mano tomando la taza del café, que era algo tan grande, se ofuscaron así, se calentaron los ánimos, que terminaron por separarse. Eso que se haya dado a ese nivel de dos que oyeron la voz del Espíritu Santo, de andar juntos, eso es algo que me interesa estudiar. Porque el Espíritu Santo no me dijo, en el caso de traer esto a escenario, a mí no me dijo, a mí Pablo no me dijo que fulano me iba a dejar. Qué interesante es eso. El Espíritu Santo sí dijo quién va a ir conmigo, pero no me dijo que me iba a dejar. Mira, muy interesante esto de los seres humanos. Estoy, pero no estoy. Y entonces Bernabé tomó a Marcos, porque era su sobrino, y se embarcó a Chipre. Bernabé era de Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Allí entra otra línea muy interesante en las misiones, cuando aparece el relevo. Es algo también que estoy estudiando. Sucede que Silas, vaya en el verso 32, allí mismo en el capítulo 15. Antes de leer, vamos a ponerle elementos de significado que hoy en día usamos. Si Pablo le estuviera pagando su nómina de misionero a Bernabé, ¿con qué palabras le hubiera hablado a Bernabé? Bernabé, vente, vámonos a la siguiente agenda. Te voy a aumentar el sueldo. De darte 2,000 a la semana, te voy a dar 3,000 a la semana. Vamos a ir con los gastos pagados y vente. ¿Qué te parece mi oferta? ¿Por qué nos tienen que decir si nos conviene o no? ¿Ven el lenguaje? Por eso le leí y les redundé en el Hechos 13. Si nos convocan a orar, a adorar, a tener reuniones de líderes de ministerios, a ministrar al Señor, a ayunar, vamos. Pero cuando nos convocan a misiones, tenemos que ser escogidos. Eso es muy diferente. Muy diferente. Entonces, sucede que no le está pagando un sueldo de misionero Pablo a Bernabé. Entonces Bernabé se le hace fácil decir: oye, pues dale chance a mi sobrino. No, ni me hables de él. No lo quiero ver ahorita, ni en pintura. ¿No ves que este cuate se bajó del barco y nos abandonó? Bueno, el punto es que llega otro hombre. Aquí es donde deben tomarle el hilo que nace en Antioquía.
los asuntos de misiones son de carácter. ¿Quién le aguanta el paso a Pablo? ¿Quién le sigue el paso a Pablo? No es un asunto de ser más joven que Pablo o ser más fornido que Pablo, sino que el Espíritu Santo cuando escoge el carácter. No solo hay temperamento y personalidad, también hay carácter. ¿Quién va a unírsele a Pablo? Verso 32, como Judas y Silas también eran profetas. ¿Qué era Silas? Profeta. Con mucho afecto fraternal consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos, y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz. Noten que Silas está haciendo equipo con Judas, pero ya el Espíritu Santo tiene todo preparado. El Espíritu Santo está acercando a Silas. Eso es algo maravilloso. Yo quiero ver todo esto que estoy aprendiendo en el libro de los Hechos, cómo el Señor acerca a alguien. Mientras a la vuelta alguien está en desacuerdo con otro y se va a separar, al otro lado de la calle alguien se está acercando. Sí, vean esto, Silas prefirió quedarse allí. Pregúntense por qué. ¿Por qué? ¿Por qué al partir con el Señor, mamá Raquel, muchas de ustedes que son las presentes dijeron, yo prefiero quedarme aquí, en lugar de irme de aquí? ¿Por qué prefirieron ayudarnos en la casa pastoral, en lugar de buscarse otro ministerio? Quiero que vean el carácter de este relevo. Ya es profeta, pero aunque uno tenga un ministerio recibido, en el Espíritu aún hay más. En el Espíritu aún hay más. Ese acto que hizo Silas es profético para él mismo. Allí se dispuso Silas bajo la dirección del Espíritu Santo de una manera en el gozo de su carácter. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el otro? Se fue. Pero hubo uno que prefirió. Ese es un verbo muy importante. Preferir, preferencias. ¿Quién manejó ese verbo en el Antiguo Testamento a nivel de carácter? Eliseo prefirió seguir a Elías. Vean, eso es carácter. Prefirió seguir a Elías. Silas prefirió quedarse allí. Y el Espíritu Santo está atento. El Espíritu Santo está atento. El Espíritu Santo está atento. El Espíritu Santo, maestra Patti, alumnas de Rema, alumnos de la Global University, el Espíritu Santo está atento a tus preferencias. Aunque tú digas, ay, es que, no, aunque pongas cualquier cosa de sentido común, es una preferencia en el Espíritu. Y el Espíritu Santo está atento. ¿Dónde está Judas? ¿Dónde quedó Silas? Silas prefirió quedarse allí. Vamos a un compadre de ese verso 34, por favor. Cuando ya haces algo y tu compañero ya no está allí para animarte, anímate tú. Anímate solo. Amén.
Entonces, vean, más a Silas pareció bien el quedarse allí, totalmente dependiente del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Silas notó en el Espíritu que no era ocasión de irse fuera de allí, sino quedarse allí. Y eso es carácter en el Espíritu. Otra versión, pero Silas decidió permanecer allí y partió solamente Judas. ¿Ven? Dos pueden tener el mismo ministerio profético y pensar totalmente diferente. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Así que nunca tengas la idea de que, mira, dos profetas, Judas y Silas, siempre los verás juntos. Eso no es algo que pueda ser sustentado. Siempre los verás juntos, fíjense que no. Aleluya. Esto no se lo van a enseñar en la Global, ¿eh? Pero la iglesia cree que las uniones son por tener el mismo ministerio. Unos fiascos, porque el carácter quiere otra cosa. Pero hay alguien que dice, quiero más. Y si se trata de quedarme allí, y sabes que allí era el lugar correcto para Silas. Aleluya. Le pareció bien quedarse allí todavía. ¿Y qué pasó allí? Bueno, fue escogido. Ahora ve el verso 40, ahí está otro verbo. Fue escogido. Fue escogido. Ese es otro verbo. Pablo está usando la misma intención del Espíritu porque ya la conoce. O sea, es alguien que ya está caminando en el Espíritu. Lo mismo que hizo el Espíritu Santo con Pablo, ahora el Espíritu le autorizó a Pablo a hacerlo con Silas. Fíjense nomás. Pablo escogió a Silas. A ver, dame un compare del verso 40. Aleluya. Ya me están preparando mi té caliente y mi mango base agua frapeadito. Aleluya. Y mientras que Pablo escogió a Silas, imagínate a ese profeta Silas. Ahí está. Ahí está con los demás. Espíritu Santo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mí? Tranquilo, quédate allí. Espíritu Santo, ¿qué sigue para mí? De pronto ve que un hombre queda solo. ¿Quién es ese solo? Pablo. Y entonces Silas comienza a mirar. Y Bernabé salió por la otra puerta y Pablo por la otra. Dije, Dios mío, ni una profecía los va a poder unir otra vez. Porque estos sí se divorciaron, se separaron. Y entonces dice, viene Pablo y escoge a Silas. Hermanos, eso es algo muy maravilloso. Escoge a Silas. La pregunta es, ¿por qué tendrían que escogerte a ti? ¿Qué tienes tú que sea valor de tomar de ello? ¿Qué tienes tú que sea valor de ser tomado o para ser tomado? ¿Qué tienes tú? ¿Qué ideas tiene Silas acerca de sí? Señor, ponme con alguien
que sea una plataforma para mi ministerio. Señor, mándame a las naciones. Te aseguro que hasta en los barcos voy a predicar y voy a ser el profeta. Le voy a ganar a Jonás. Yo sí te voy a obedecer. ¿Sabes? El Señor usó a Silas de una manera tan hermosa que lo que vemos de Silas es que es un verdadero hombre. Su carácter como señorón, como alguien que no se queja, como alguien que puede seguir la estatura y la medida del otro, eso es de hombres. Y ese es el punto con el carácter, ¿verdad? Entonces, mas Pablo, habiendo escogido a Silas, a ver, regresa, ya dice el verso 40 para luego el 41. Pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor y a su paso por Siria y Cilicia fueron confirmando a las iglesias. Y allí va un apóstol y un profeta. El asunto es con qué pensamientos e ideas iba Silas. Y a ver cuándo me da mi lugar. Y a ver cuándo me permiten cerrar el culto. Y a ver, y yo soy bueno para abrir el culto. Y yo soy bueno para hacerle campañas. Y yo soy bueno. Y ándale. Salió bueno para estar metido en el calabozo en Filipos, en la cárcel, con los pies en el cepo. Y azotado y con heridas en todo el cuerpo. Y haciéndose del 1 y del 2. Porque estaban encadenados. Escúchame bien, el asunto no es qué tan bueno es tu ministerio, el asunto es qué tan bueno es tu carácter. Denle un gran aplauso al Señor, aleluya. Glory. Vamos a ponernos de pie. Ándele. Ahora sí ya puede traerme mi té y licuado de mango, Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Hay mucho que probar en los que se llaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Prueba número 1, nomás pónganlos al lado de alguien. Síganlos. A medio camino va a sonar el celular de la esposa. Mi hijo, ¿ya vienes de regreso? Y luego yo les decía a los varones, dile que ni hemos llegado, ¿cómo que si ya venimos de regreso? ¿Sabes qué? Apaga tu celular. Apaga tu celular. Diario, día y noche nos llamaban. Mire, ya sonó el celular ahí. Ha de ser el marido. ¿Ven? El carácter es muy importante. Aunque haya ministerio, el carácter te permite sentir lo que el otro siente y decir, somos uno, estoy con él. Ya vamos a llegar pronto a esa cárcel de Filipos cuando estuvieron los dos allí. Ay, hermanos, tremendo eso, Allí sí. Bueno, tienen que venir martes, jueves y domingo. Amén. Aleluya. Vamos ahora a honrar al Señor con nuestros bienes. Amén. Imprima carácter en su ofrenda. Dé una ofrenda que tenga el carácter que lo representa a usted. El Espíritu Santo se va a fijar en eso. Se va a fijar en todo lo que usted siente, piensa y dice con su corazón.
Y saben, yo deseo que el Espíritu Santo los escoja, los llame y los una. Amén. Esto que es ofrendar tiene carácter de misiones. No voy, pastor, pero sí envío un cheque en blanco. Exactamente. Aleluya. Amén. Allí voy. Y yo oro al Señor para que a usted le den su herencia, gane todos los casos, los juicios, y usted diga, Señor, aquí está, esto está en mi carácter. No voy a ser como Ananías ni Zafira. Aleluya. Amén. Diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Podemos pasar.